también los que nos acompañan por este medio. Así que yo le doy el tiempo a mi esposa, quien es la que nos trae el consejo de la palabra esta mañana. Amén. Gracias, gracias hermanos y hermanas de la alabanza. Dios los bendiga. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias, amado mío, por tu misericordia. Te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, como un Padre amoroso, has estado dispuesto a escucharme. Y asimismo estás dispuesto, Señor, a escuchar a tu pueblo, aquellos que te aman, aquellos que guardan tu palabra, aquellos, Señor, que te han reconocido como su único y suficiente Salvador. Gracias, papá. Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú hables, Señor, en esta hora. Te pido que tú guíes cada pensamiento, cada palabra, Señor, que sale de mi boca, para que el nombre de nuestro Padre sea exaltado, para que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado mío. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanas, mis hermanos que me escuchan en esta mañana. Le doy gracias al Señor porque me permite estar aquí con usted. En esta mañana vamos a hablar, o en este mediodía vamos a hablar en especial sobre, para mí, algo que es muy importante, y que es que gracias a Dios, el oído que oye, según Proverbios 20:12, y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Amén. Y como Él los ha hecho, recuérdense que Él nos hizo a su semejanza. Entonces, si el Señor te hizo ojos, es para que tú veas, porque Él ve todo lo que sucede a su alrededor. Y asimismo te ha puesto oídos para que tú puedas escuchar, para que tú puedas percibir lo que hay en el ambiente, para que tú estés atento, porque una cosa es oír y otra es escuchar. Escuchar es concentrarte en lo que está sucediendo a tu alrededor, para poder así suplir las necesidades de los que están alrededor. Porque tú no puedes ignorar el llanto de un bebé. Al igual, el Señor no va a ignorar nuestro clamor, no va a ignorar tu gemido. Entonces, por eso tomaba esto, que Dios lo ha hecho, pero porque Él es así, nos quiere formar a nosotros de la misma manera. Amén. Amén. Salmo 116 del 1 al 2 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Invocaréle por tanto en todos los días de mi vida. Cuando sucede algo en tu vida que marca tu corazón, que marca tu espíritu, te das cuenta que Dios es un Padre que nos ama, que está dispuesto a escucharte. Y hoy en la mañana le decía a mi esposo, estaba mi esposo y mi hijo, y le digo a mi hijo: mañana cumples años. Y me dice: sí, mañana es mi cumpleaños. Le digo: ¿estás cumpliendo 3 años, papá? Me dice: sí, estoy cumpliendo. Y mi esposo dice: ¿qué están hablando? Si mi hijo tiene 20 algo de años. No le digo el resto. Y nos dio risa a los dos, porque es algo que nosotros hemos hablado con mi hijo, que mañana él cumple 3 años de que estuvo en coma, y que fue el Señor el que lo hizo salir de esas tinieblas, que fue el Señor el que le devolvió vida, el que le dio otra oportunidad. El Señor fue el que cumplió sus promesas en cada una de las etapas que él vivió. Porque cuando fue el accidente y el estar en coma, nos explicaron que su cerebro se apagó totalmente, sus memorias se quedaron borradas en ese momento. Y nos explicaba la persona que estaba al tanto de su lenguaje, la psicóloga, porque tuvo que tener terapias del habla, terapias físicas, terapias para aprender a cambiarse totalmente. Fue un nuevo nacimiento en su vida. Pero para mí fue una etapa nueva,
fue una experiencia nueva al ver que Dios escuchaba cada una de mis peticiones, cada una de las cosas que yo le pedía. Él me daba muestra de que Él me estaba escuchando, que aquel que me había tomado por hija no me había abandonado, sino que Él había estado a mi lado en todo momento. Recuerdo pedirle al Señor: Señor, envía ángeles, porque tu palabra, y eso es lo importante, que nosotros aprendamos la palabra del Señor, que la escribamos en nuestro corazón, porque llegan momentos en tu vida en que tú la puedes recordar y decirle al Señor: tú lo escribiste, tú lo dijiste. Entonces, Señor, permite que se haga vida en mi vida ahora. Y le decía esa vez al Señor: Señor, envía ángeles, porque tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que te temen y que tú los guardas. Y recuerdo ese día estando en un cuartito, porque no me dejaban ni entrar a la emergencia donde estaba mi hijo, diciéndole eso al Señor y diciéndoselo y diciéndoselo y diciéndoselo. Y un par de pastores que nos conocieron desde hace muchos años, se vinieron de Los Ángeles, nos permitieron entrar, se pusieron a orar. Y cuando salió, me dice la pastora, me dice Susana, la hermana Susana, me dice: hermana, hay un ángel en el cuarto de su hijo que tiene las alas extendidas, y en la cabecera hay 2 ángeles más, pero son ángeles guerreros. Entonces me pude dar cuenta que el Señor estaba al tanto de lo que yo le estaba pidiendo. Estaba cumpliendo las promesas, estaba cumpliéndose la palabra del Señor en mi vida. Y por eso pude ver que no era solamente un ataque del enemigo, sino era un trato de Dios para que viviéramos realmente una experiencia fuera de este mundo. Una experiencia que, a pesar de que habíamos pasado muchas experiencias en nuestra vida, era una experiencia que cambió mi vida, que cambió nuestra vida, y posiblemente a algunos de la congregación asimismo. Génesis 21:17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. En el caso de mi hijo, como estaba inconsciente, él no podía pedir. Pero en el caso de los niños que tenemos aquí, niños, el Señor escucha su llanto cuando ustedes tienen una necesidad. Sé que hay niños que han hecho preguntas incluso al apóstol, y había una niña que decía: ¿cómo sé yo que Dios me escucha? Y cuando oí y hoy que estaba pensando y pidiéndole al Señor, me recordó esa pregunta el Señor, y me dijo: háblale a los niños, háblales de que Dios, su oído está atento a sus peticiones. Y lo pude ver, porque recuerdo que cuando mi hijo estaba en el hospital, los niños estaban también gimiendo, estaban también orando, estaban pidiéndole al Señor que el que había sido su maestro en el salón de niños fuera levantado, que fuera sanado, que se recuperara. Y yo me di cuenta que Dios estaba escuchándonos a todos, a cada uno de nosotros nos escuchó. Pero no solo a mí me va a escuchar, Dios también quiere escuchar tu voz. Él quiere escuchar cada una de tus necesidades, pero también es necesario que escudriñes las escrituras para que tú lo reconozcas, para que tú sepas su carácter, para que tú sepas en el momento de la necesidad qué es lo que a Él le agrada. Porque si tú sabes que a Dios le agrada que tú cumplas sus mandamientos, empecemos a hacerlo. Empecemos a hacerlo, porque han venido cosas tremendas. Y le decía al Señor: entonces tiene 3 años preparándome para esta pandemia, para que no me desmoronara en estos días, para que no me fallara la fe. Porque un día platicábamos con mi esposo y le decía: lo que yo viví en ese hospital, yo no lo quiero perder.
Yo no quiero perder esa cercanía que yo alcancé con mi Señor en ese momento. Porque antes había orado por otras personas, había pedido por otras personas, pero me pude dar cuenta que cuando es a un nivel personal, aunque te duele lo que está pasando, si tú realmente has creído en un Dios todopoderoso, te vas a dar cuenta que es para tu bien, que es porque Dios tiene un plan perfecto en tu vida, y que pase lo que pase, Él va a estar a tu lado. Amén. Segundo libro de Crónicas 33:12 dice: cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a Él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Entonces muchas veces nos damos cuenta que Él es Dios, Él decide, pero sobre todo tenemos que darnos cuenta que Él es un Dios de misericordia. Aquí Manasés está orando, está suplicando. Nosotros sabemos que Cristo viene pronto, pero va a venir no solo de paseo, Él va a venir a recoger a un grupo selecto que lo ama con todo su corazón. Es ese grupo que está orando, es ese grupo que está suplicando, porque va a morar un día nuevamente en la Jerusalén celestial. No es un grupo que está enamorado de las cosas del mundo, porque así como Abraham sabía que las cosas del mundo, él tenía riquezas, él tenía ganado, él tenía muchos siervos, pero él entendió que no eran para llegar al cielo, sino eran solamente un medio para subsistir en este lugar. Era un medio, era una bendición que Dios le estaba dando a su vida, pero que la meta era llegar a la ciudad celestial. Y eso es algo que nosotros tenemos que escribirlo en nuestro corazón, que las cosas que el Señor nos da en este mundo son solamente un medio, pero que si nosotros oramos, suplicamos, gemimos, la mayor bendición que podemos recibir es que se nos sea permitido regresar a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Pero no vamos a ir de gratis. Debemos de humillarnos. Humillarse para mí en este versículo es entender que no vas a lograr las cosas por tus fuerzas, sino que va a ser por la misericordia de Dios. Es reconocer en tu ser que de ti no dependen las cosas, que tú no mandas en tu vida. Aunque nos pintemos el pelo, vuelve a recordar del Señor cuando crece que las canas aún están ahí, que tú no las puedes cambiar, que yo no las puedo cambiar. Incluso ni el color de nuestro cabello podemos cambiar, porque si, por ejemplo, ahorita personas decían en los memes que ponen en Facebook, decía, ahora sí se va a saber quién se pinta el pelo, porque como estaban cerrados los salones, no había quien se los pintara, pero todavía existía Walmart para ir a comprar. Pero es la verdad. A veces nos creemos tan dueños de nuestra vida, pero es por orgullo. Es por orgullo. Y lo que necesitamos es tener un corazón humilde, porque la palabra del Señor nos dice que un corazón humilde, Él no lo desecha. Él está al tanto del que tiene un corazón humilde. Hebreos 5:7 dice: el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencia al miedo. Cuando tú tienes reverencia a Dios, porque me llama la atención que dice reverencia al miedo, pero ¿miedo de qué?
porque el que realmente te puede matar 2 veces es Dios. El que de quien depende tu vida totalmente es de Dios. No es del enemigo de nuestras almas, porque la palabra dice que no temamos a aquel que puede nada más que quitarnos la vida, sino que temamos a aquel que después de muerto podría enviar a una persona al Seol, podría enviarlo a las llamas, al lago de fuego. Entonces, pero mire aquí, fue oído, su clamor fue oído, sus ruegos fue oído. ¿Cuántas veces usted le ha rogado a Dios? Porque a veces sí oramos, a veces sí le decimos: Señor, gracias, Señor, dame, Señor, auxíliame. Pero eso no es un ruego. Cuando su niño le ruega: ándale, mami, cómprame tal cosa, y se lo dice una vez, a usted se le olvida. Pero si está: por favor, mami, ¿cómo se pone? Por favor, mami, por favor, te voy a hacer caso de lo que me digas, pero por favor. Y no paran hasta que uno les dice sí. El Señor quiere que le roguemos. Él quiere ver que de veras, we mean it, que de veras estamos en ese sentir que realmente significa algo para ti. Porque cuando un niño te pide de esa manera es porque de veras quiere algo. Entonces vemos a esta persona que fue librado por sus ruegos y por un gran clamor. No le voy a imitar lo que es clamor, porque si no me van a bajar todo el volumen de un solo, yo sé. Pero el Señor escucha. Él se agrada cuando tú te diriges a Él, cuando tú clamas. Si no, la palabra no diría: clama a mí y yo te responderé. Pero muchas veces olvidamos la palabra de Dios y hacemos una oración instantánea. Padre, te doy gracias por mis alimentos, bendícelos, amén, amén y amén. Nos duramos más en el amén, amén y amén que en lo que estamos hablando. Todo es tan instantáneo ahora que hemos dejado muchas veces, no le digo que todo el tiempo, pero muchas veces dejamos de vivir la palabra. Porque si la palabra de Dios dice: clama a mí, es prácticamente yo lo veo como que es un mandato de Dios, que es algo que tenemos que vivir. Porque es más fácil decir: hermano, por favor, ora por mí, tengo esta necesidad. Es cierto, es importante que nos pongamos de acuerdo, porque la palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo y le piden al Padre en el nombre de Cristo, el Padre lo va a hacer. Ciertamente sí nos tenemos que poner de acuerdo, pero no le podemos entregar la carga a alguien más. No podemos. Tenemos que estar de acuerdo para que sea un sinergismo, para que siendo 2 huyan 10,000, huyan 100,000 si somos 3, para que mientras más nos unamos, la presencia de Dios baje más a nuestra vida, que la presencia de Dios vaya donde quiera que nosotros vayamos. Pero tenemos que vivirlo constantemente, con lágrimas también. Porque algunas personas dicen: pero ¿cómo debo de orar? Hay cosas, hermanas, que no podemos dejar de llorar. No podemos dejar de llorar porque es una necesidad interna de nuestro corazón de comunicarnos con el Señor. Y hay personas que les cuesta derramar sus lágrimas delante del Señor, olvidando que hay una redoma, hay una copa donde cada una de tus lágrimas están siendo puestas, están siendo recolectadas, y el Señor está al tanto aún de tus lágrimas. Éxodo 2:24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando tú gimes,
conozcas el corazón de Dios, especialmente si tú tienes pacto con el Señor. Él va a recordarse aún de los pactos que tú has hecho con Él y a ti se te han olvidado. O te los va a recordar el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo cambia tus gemidos. Y cuando suceden las cosas, tú puedes recordarte de los pactos de Dios. Cuando yo vi a mi hijo ahí inconsciente, le decía al Señor: Señor, te quiero recordar que tú y yo tenemos un pacto. Tenemos un pacto, papá. Y ahora a veces le digo: Señor, perdóname si fui insolente en la manera que te decía. Señor, tú y yo tenemos un pacto. Tu pacto es que mi hijo te va a servir. Mi hijo te va a servir. Él es tu siervo. Tú me lo prometiste cuando él tenía 3 años. Y tú no eres un Dios que falla. Tú no eres un Dios que miente. Tú eres un Dios que cumple cada una de sus promesas. Y si tú lo trajiste a Él con un propósito a esta vida y no permitiste que el enemigo lo matara cuando estaba en mi vientre, cuando iba a nacer, entonces no era tiempo para mi hijo de irse. Y empezamos a pedirle cosa por cosa al Señor, porque al Señor le agrada que tú seas específico. Me llamaron de Guatemala y me dice: hermana, ¿cuál es su petición? La vida de mi hijo primero. Luego, como tenía abierto el cerebro, que no hubiera ninguna infección, porque cuando el cráneo está fracturado puede entrar bacteria al cerebro y puede causar daños cerebrales. Entonces empezamos a clamar, a pedirle al Señor que no hubiera ningún daño cerebral. Cuando salió de la operación del cerebro, fue lo primero que le dije al doctor: ¿qué pasó con su cerebro? Y me dijo: la masa del cerebro está intacta. Lo que la cubre está intacta. Lo único que hizo la fractura fue sacar la presión que pudo haber dañado su cerebro. Pero ya le pusimos una placa. Eso sí, no tiene que pasar por muchos lugares. Amén. Eso sí, va a tener que cuidarse. Y vamos a tener que darles terapias, porque va a ser como volver a empezar. De sus memorias me dijo: no te preocupes, van a regresar poco a poco, pero va a necesitar terapia. Pero me pude dar cuenta que el Señor estaba al tanto de mi gemido, de mi clamor, y que estaba cumpliendo sus pactos. En especial eso, me pude dar cuenta que Él iba a cumplir cada uno de sus pactos en mi vida, pero también en la suya. Usted tiene un pacto de sangre con Dios. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, si usted lo ha recibido como su Rey, como su Señor, y está dispuesto a sujetarse a su palabra, entonces Él va a cumplir cada uno de sus pactos. Isaías 59:1 dice: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Entonces Dios sigue siendo un Dios de poder. Su mano es poderosa. Él puede salvarnos en el momento que menos nos los esperamos, en el momento en que tal vez nosotros ni nos damos cuenta de que nos estamos salvando. Leía una historia y dice la persona que encontró a un indigente y se puso a platicar con él y a platicar, y cuando se dio cuenta, el autobús se había ido. Y en la historia dice que ella se puso enojada por un momento, que por culpa del indigente, según ella no se había podido ir. Para hacérsela corta, logró irse la siguiente mañana en el primer autobús. Y cuando llega a su casa encuentra a su mamá llorando, y cuando la mira, la mamá se pone contenta y la abraza y no entiende qué está pasando, y le dice: pensé que estabas muerta, porque el autobús que tú siempre tomas,
tuvo un accidente y murieron todos. Entonces ella se dio cuenta que, según la historia, que Dios, que algo la había librado, que el Señor la había librado, que por eso era que había perdido ese autobús. Entonces, hasta ese momento ella se dio cuenta de que había pasado algo. Pero de la misma manera, ahorita no nos damos cuenta de las cosas que Dios nos está librando. Tal vez algunos estamos aburridos de estar encerrados. Tal vez algunas personas que están en sus casas no encuentran el propósito, o tal vez nuestros niños están desesperados porque no están yendo a la escuela. Porque no es lo mismo estar con sus amigos en la escuela que estar recibiendo clases en la casa. Tal vez se les está haciendo más tedioso, pero Dios sabe de qué los está librando. No sabemos qué pudo haberle sucedido en las escuelas este año. Dios tiene un propósito perfecto. Pero sobre todo, Dios no endurece su corazón para aquellos que le aman. Su oído está atento a tu voz, está atento a mi voz, porque Él nos ha amado desde el principio. Génesis 4:10 dice: y Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando yo leía este versículo decía: Señor Jesús, aún la sangre puede estar clamando. La sangre de Cristo Jesús aquí está clamando justicia porque habían matado a este joven. Pero la sangre que nos cubre a nosotros clama más fuerte que la sangre de Abel. Dice que la sangre de Cristo Jesús clama misericordia para tu vida, clama misericordia para mi vida. Porque constantemente nosotros cometemos faltas, cometemos errores. Pero cuando el enemigo llega a acusarte delante de la presencia del Señor, lo que pueden ver es la sangre de Cristo que está dentro de ti, clamando misericordia. Segunda de Crónicas 7:14 dice: y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hay personas que el enemigo les susurra al oído de que porque han cometido un pecado, Dios no los puede escuchar, que Dios no los va a escuchar. Pero aquí la palabra nos está dando la evidencia que su nombre, si tú un día recibiste al Señor, su nombre va a ser invocado sobre ti. Porque tú ya no te perteneces a ti, tú tienes el sello del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que no te va a dejar que si cometiste un error te quedes tranquilo. Va a ser el Espíritu Santo el que te va a estar redarguyendo y redarguyendo para que pidas perdón. Porque aquí dice que si se vuelven a Él, eso quiere decir que no nos conformemos si cometemos un error, si hemos faltado a algo. No nos conformemos, sino volvámonos a Él, volvamos a su camino, al verdadero camino, al ejemplo que Cristo da. Porque para eso está Cristo. Hemos estudiado que el camino es una manera de comportarse, una manera de vivir. Y Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, quiere decir que si nosotros imitamos a Cristo, si nosotros anhelamos ser como Él y vemos a Dios como nuestro Padre, entonces Él va a perdonar nuestros pecados. Él va a estar dispuesto a perdonarnos y a sanar nuestra tierra. Tu tierra son tus hijos. Tu tierra es el lugar donde tú vives. Tu tierra, tú eres tierra del Señor, porque el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla y la sembró en ti, la sembró en mí. Por eso es que podemos saber que somos tierra,
porque hemos sido sembrados, somos parte de su plantío. Es su palabra la que está creciendo dentro de nosotros. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, ciertamente el nombre de Dios es invocado sobre nosotros, así como era antes invocado en un templo, porque Dios había hecho un templo sobre el cual se iba a invocar su nombre y Él iba a escuchar lo que pidieran en ese lugar. Pero cuando Cristo encuentra a la samaritana, le dice: unos creen que donde los escucha Dios es en el templo. Ustedes creen, le dice a la samaritana, que Dios escucha desde el monte Sinaí, pero viene el día en que va a ser escuchado por todos lados, donde mora su Espíritu Santo, donde mora el Espíritu de Cristo. Allí va a ser escuchado. Entonces, aunque estés en tu casa, pero si tú clamas de todo corazón al Señor, si tú le oras a Él sabiendo que Él es el que te puede salvar, Él te va a escuchar. Algunos piensan: no, es que como estamos encerraditos aquí, no voy a pecar. Perdóneme, pero aún en la casa está el pecado ahora. Hay personas que sin salir de su casa les llega la droga a su casa y ahí están usando drogas. Están en su casa, están encerraditos. La internet les está proporcionando toda clase de cosas con las que ellos pueden estar pecando, aún estando solos. Entonces, no van a prosperar si no se vuelven de sus pecados. No va a prosperar alguien si no confiesa su pecado. Es importante, porque cuando tú llegas a confesar tu pecado es porque te das cuenta que hay un Dios que te ama, hay un Dios que tiene el poder de librarte de la muerte, hay un Dios que está dispuesto a perdonarte y hay un Dios que está dispuesto a limpiarte de tus pecados. Porque cuando tú confiesas, cuando tú oras y le pides perdón al Señor, vamos a hallar misericordia. Porque la misericordia es para aquellos que se vuelven a Él. La misericordia es para aquellos que claman a Él, que lo reconocen como Padre, como Dios poderoso. Isaías 55 del 6 al 7 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Estos son tiempos en que el Señor está cerca de nosotros. Son tiempos en que lo puedes hallar, que Él no se va a esconder de ti. Él está ahí, atento a tus peticiones, atento a tus necesidades, así como tú estás ahora en casa, que tal vez algunos sí salen a trabajar, pero hay mamás que ahorita están en sus casas trabajando, pero están con un oído en lo que están haciendo y con otro oído con sus niños. Porque de repente uno está haciendo algo y de repente no se oye ni un sonido. En lugar de uno decir: ay, gracias a Dios, están calladitos. No, hombre, uno de mamá se levanta. ¿Qué está pasando? Que no están haciendo nada de bulla. Porque uno sabe que algo puede estar sucediendo. Lo mismo es el Señor. Si Él está cerca de ti, Él te escucha. Él está protegiéndote, porque si tú estás cerca de tus hijos es para protegerlos, es para cuidarlos. De la misma manera nuestro Padre Celestial, Él quiere cuidarte, Él quiere estar al tanto de tus necesidades, que tú sientas su protección, que tú sientas su amor. Éxodo 22:23: si lo afliges y Él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. Aquí está hablando también que a veces hay personas que afligen a otras personas y Dios escucha el clamor de ellas también.
porque ciertamente escucha nuestro clamor, pero por eso es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado de actuar como Cristo, de no afligir a nadie, porque si no, esas personas van a clamarle al Señor y van a ser escuchadas, y puede venir en contra de nosotros. Entonces Dios va a escuchar aún a tus enemigos. Si tú, porque algunas veces tenemos enemigos porque ellos se declaran enemigos de nosotros, pero puede ser que por algo que te pasó en el pasado o algo que te hicieron, tú retengas el pecado de la persona, y que como la estás reteniendo, a veces uno de mujer, cuando no le hablan se aflige, cuando le dan el trato del silencio. Yo recuerdo que mi papá no me pegaba, pero cuando mi papá estaba enojado, le decía: papi, ¿quiere agua? Ni siquiera me volteaba a ver. Papi, ¿quiere comer algo? Ni siquiera, como que no me escuchaba. Y papi, esto, y no me escuchaba. Yo sentía que cada vez que no me escuchaba era como un golpe para mí. Por eso le llamo el trato del silencio. Y a veces, si nosotros nos comportamos así, podemos estar afligiendo el alma de alguien más. Dice la palabra que hay esposos que afligen muchas veces el alma de sus esposas, y cuando ellos llegan a clamar delante del Señor, ya sus esposas llegaron afligidas delante de Dios, y que por eso no son escuchadas sus oraciones. Por eso es que dice: ¿podrán dos caminar si no están de acuerdo? Si los dos, si entendiéramos realmente el poder que hay en que estemos de acuerdo para que Dios haga lo que le estamos pidiendo, para que Dios nos bendiga de sobremanera, para que las puertas de los cielos se abran para nosotros, llegaríamos más a ponernos de acuerdo. Pero a veces la pared que divide es el orgullo, que él cree que él está correcto y que ella cree que ella está en lo correcto. Y a veces eso lo hace el enemigo, nos divide y hace que peleemos entre familias, y eso lo que hace es que no se escuche realmente nuestra oración. Mientras que cada uno de nosotros, lo que nos conviene es que Dios esté cerca de nosotros. Salmo 66, 17 al 20 dice: a Él clamé con mi boca, y ensalzado fue con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyerá. Mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Entonces, al ver ni de mí su misericordia, me deja ver que de alguien podrían quitar la misericordia. La cobertura que nosotros tenemos de la sangre de Cristo nos permite tener la misericordia de Él. Pero hay personas que posiblemente la misericordia de Dios ya se ha apartado de ellos. Pero bendito Dios, porque Él no echa fuera de su oído nuestra oración. Cuando tú suplicas, Él te va a escuchar, Él me va a escuchar, y te lo puedo decir con toda la seguridad del mundo, que Él está dispuesto a escucharte. Yo pude ver la mano del Señor una y otra vez en la vida de mi hijo. He visto la mano del Señor en la vida de mi esposo. Ciertamente hemos pasado batallas difíciles, duras, durante el tiempo que hemos pastoreado, pero hemos visto que el Señor ha limpiado nuestro corazón, ha sanado nuestro corazón, que en cada etapa hemos madurado, que en cada etapa Él nos ha enseñado, nos ha moldeado. Ciertamente hay oraciones
en que tú le estás pidiendo. Por ejemplo, en el caso de mi papá, yo le decía: Señor, así como sanaste el cerebro de mi hijo, sana el cerebro de mi papá, devuélvele, que él pueda recordar, que él pueda tener otra vez sus memorias. Y le clamé, y le gemí, y le pedí, pero esa oración no me la escuchó. Entonces dije: bueno, estoy tomando la dirección incorrecta. Entonces empecé a clamar por su salvación, empecé a clamar por la sanidad de su alma, empecé a pedirle al Señor que perdonara aún los pecados que él ya no recordaba. Empecé a clamar para que él fuera perfeccionado. Y llegó un pastor y me dijo: hermana, ¿cuál es su petición? Que no se lo lleve hasta que su alma y su espíritu no sean perfeccionados. Y cuando el Señor se lo llevó, me pude por una parte sentir tranquila y decirle al Señor: yo sé que me concediste mi petición. Yo sé que si no lo levantaste en ese cuerpo, lo vas a levantar en un cuerpo nuevo, y que lo voy a volver a ver, porque sus promesas son fieles. Entonces hay personas que pelean con Dios cuando Dios no les concede una petición. Pero si tu hijo te ruega y te ruega que le des una navaja y tiene 5 años, tú no se la vas a dar, porque sabes que se puede causar daño a él mismo o daño a otra persona. De la misma manera es Dios. Él sabe exactamente lo que más nos conviene a nosotros, lo que le conviene a nuestros hijos, lo que nos conviene en todo momento. Entonces esa es la oración que Él va a escuchar. En especial, que su misericordia no se aparte de nosotros. Primera de Juan 3, versículos del 20 al 22 dice: porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón, y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. El 22, concentrémonos en el versículo 22. ¿Obedeces tú los mandamientos de Dios? Haz tu lista de chequeo para ver si Dios está al pendiente de tus peticiones. Si tú cumples los mandamientos de Dios, si tú guardas sus mandamientos y haces cosas que son agradables delante de Él, ciertamente Dios te va a contestar lo que tú pidas, porque ese es nuestro Padre, que está dispuesto a escucharte, que está dispuesto a cumplir tus deseos, los deseos de tu corazón. Porque dice la palabra: deleítate en la palabra de Dios y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Porque hay personas que te pondrán a decir: ¿quién eres tú para que Dios cumpla las peticiones de tu corazón? Perdóneme, somos hijos de Dios. Y si nosotros lo amamos con todo nuestro corazón, si estamos guardando sus palabras, Él va a cumplir esta promesa. Él va a cumplir esto. Él va a conceder nuestras peticiones. En especial si lo que estás pidiendo es crecimiento espiritual. Si lo que estás pidiendo son cosas que perfeccionen tu alma, que perfeccionen tu espíritu. Si tú le pides sanidad en tu corazón, Dios te lo va a conceder. Porque Dios no quiere que regresemos allá con Él con heridas. Él quiere que ahorita sean sanadas cada una de nuestras heridas. Él tiene aceite de gozo para nosotros, para que no vivamos una vida en tristeza, sino que entendamos
que el amor de Él está sobre nosotros. Que aunque estemos pasando por una enfermedad, Él está moviendo alrededor de nosotros ángeles. Él está moviendo alrededor de nosotros al Espíritu Santo. Y que las tinieblas no van a prevalecer. Recuerdo un día estaba orando por mi hijo y de repente era de día. Me dice: mam, se puso bien oscuro. Entonces lo que hice fue: porque Dios te ha dado ya armas. Solamente que a veces no sabemos usarlas al momento que tenemos que usarlas. Entonces agarré mi velo y empecé: Señor, tu luz resplandece en este lugar. Que toda tiniebla sea quitada. Y empecé a reprender toda tiniebla. Porque la palabra de Dios dice que Él es luz. Y si Él mora dentro de ti, la luz de Cristo es la que va a resplandecer donde tú estés. Las tinieblas no tienen ningún derecho. Y cuando Dios quiere cuidarte, cuando Él quiere sanar tu corazón, cuando Él quiere sostenerte, Él va a usar a la persona que aún menos tú creías que iba a usar. Estaba ahí en el hospital y de repente pasó en una silla de ruedas, muy contento, el que iba manejando el otro carro que chocó a mi hijo. Cuando lo vi, se me revolvió todo. Y el estómago y gracias a Dios en ese momento estaba el trabajador social a la par mía. No sé qué cara hice, porque mi primer pensamiento, ni siquiera lo dije, sino mi pensamiento fue: esta es mi oportunidad de irle a hablar y decirle que cómo, reclamarle que cómo fue que hizo este accidente. Y solo lo pensé y se me puso enfrente el trabajador social y me dijo: no uses tus fuerzas ni le pongas atención a la oscuridad. Y me volteó para donde estaba y me dijo: enfócate en la luz, enfócate en lo que Dios está haciendo en tu hijo, no te enfoques en la maldad, enfócate en lo que Dios va a hacer en tu hijo, pon tu mirada. Cuando él dijo eso sentí como cuando usted está como un radiador caliente, le echan un balde de agua bien fría y salió todo el steam, todo el vapor. Así me sentí, me di cuenta que Dios me estaba hablando. Que cuando tú quieres que Dios te escuche, no puedes estar peleando con tu vecino, no puedes estar peleando con nadie. Tienes que perdonar, tienes que poner las cosas en las manos de Dios. Así Él está atento a tus oraciones. Me pude dar cuenta que no podía estar peleando con ese hombre, que Dios se iba a encargar. Que lo que mi enfoque, mis fuerzas tenían que estar utilizadas era la recuperación de mi hijo. Pero usó el Señor a la persona que estaba ahí conmigo para que mi vista no se quitara de lo que era más importante. De la misma manera, cuando tú ves la palabra de Dios, cuando tú la escudriñas, te puedes dar cuenta dónde tu mirada debe de estar puesta. Porque dice que debemos de tener nuestra mirada en el hechor y consumador de nuestra fe. Nosotros no estamos creando un nuevo evangelio. Permítame, usted no va a reinventar la rueda ya está inventada. Ahorita lo que tenemos que hacer es buscar el rostro del Señor, escudriñar las escrituras, porque ahí hay vida eterna para nosotros, para cada uno de nosotros. Hay vida eterna. Está la salida de escape de lo que viene a este mundo. Pero solamente lo vamos a lograr y lo vamos a experimentar si le pedimos a Él. Si se lo pedimos a alguien más, nos podrá ayudar momentáneamente. Hay un dicho: a alguien le puedes quitar el hambre dándole un pescado por el momento, pero le puedes quitar el hambre para siempre si le enseñas a pescar. Enséñale a pescar y él ya va a tener una solución a su vida si vive cerca del mar, si vive cerca de un río. Entonces el Señor con su palabra nos enseña a pescar, porque Él vino a hacernos pescadores de hombres, ya no pescadores como eran los primeros discípulos. Porque hay almas que están nadando en el mar. Recuérdense que el mar es figura de las multitudes. Y dice la palabra que
muchas personas están todavía ahí. Hay mucha gente que necesita conocer al Dios vivo que nosotros hemos conocido. Tal vez ellos no están guardando los mandamientos del Señor, pero también a ellos los quiere rescatar el Señor. A ellos quiere el Señor que sean del grupo que se vuelvan a Dios, porque nosotros ya nos volvimos a Él. Y gloria a Dios, pero aún hay mucho trabajo que terminar. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. Entonces, si hacemos lo que a Él le agrada, el Padre no nos va a dejar. El Padre va a estar a nuestro lado, va a poder caminar junto a usted. En momentos en que usted no pueda caminar, Él lo va a poder llevar en sus brazos. Él lo va a poder, en momentos en que usted siente angustia, Él va a extender sus alas para cubrirlo, para protegerlo, porque ese es el carácter de nuestro Dios. Muchas personas no pueden acercarse a Dios porque cuando eran niñas o niños, la enseñanza de los padres era que si se portaban mal, Dios te va a castigar. Tal y tal cosa, Dios te va a castigar. Yo recuerdo oír esas palabras para los niños, para mis amigos. Entonces, en nuestra mente, Dios era malo. Era como un papá que por todo pegaba. Que si te me corres a la hora que yo te voy a corregir, Dios te va a castigar, se va a abrir la tierra y te va a tragar. Fueron palabras que yo escuché. Tal vez ustedes no las escucharon, pero muchos niños que yo conocí, amigos míos, sí las escuchamos. Entonces para muchos de ellos era: Dios es malo, hay que temerle, hay que tenerle miedo, no hay que acercársele. Pero Dios no es así. Si tú haces lo que a Él le agrada, Él va a estar contigo para protegerte. Él va a estar contigo para consolarte. Él va a estar contigo para demostrarte su amor. Después del accidente, creo que fue lo que más llenó mi corazón. Pude ver demostraciones de amor de parte del Señor de una manera increíble. Y hasta la fecha, cuando hemos ido, el año pasado que fuimos al retiro, habían hermanos pastores de diferentes lugares que nos decían: ¿cómo está su hijo? ¿Cómo está su hijo? Ellos todavía querían saber. Hubo una hermana que cuando él ya estaba en recuperación me dijo: ¿cómo está su hijo? Y le conté: está en rehabilitación, aún no está caminando. Amén. No vamos a parar de orar hasta que Dios perfeccione la obra, hermana. Amén. Porque yo sabía que estaba hablando en serio. Porque Dios perfecciona sus obras. Tú y yo somos obras de Dios que Él va a perfeccionar. Y que Cristo Jesús y el Espíritu Santo están de acuerdo para pedir que esa perfección llegue a nuestra vida. Para que seamos perfectos, para que íntegramente estemos con Dios en alma, cuerpo y espíritu. Primera de Juan 3:22 dice: y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto ya lo habíamos leído en otro libro. Aquí nos lo repite en Primera de Juan 3:22, que las cosas, cualquier cosa que pidiéramos, si guardamos los mandamientos. A veces el Señor nos concede peticiones a nosotras de mujeres tan sencillas. Yo digo sencillas. A veces una plantita que trae gozo a nuestro corazón, porque no es la flor que te están dando. Fui a la casa de alguien y su niña salió corriendo y me dice: para ti, pastora. Venían solo las hojas, pero en su mente ella me estaba entregando una flor. Le digo: gracias, mi reina, y la guardé.
La guardé porque dije, no es lo que te están dando, es la intención que tiene Dios de agradarte con las personas que están alrededor, de hacerte sentir amada, de hacerte sentir que Él es un Padre que te cuida, un Padre amoroso. Juan 15:10 dice, si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Entonces Él es un Padre amoroso y quiere que estemos en su amor, que vivamos en su amor. Pero ¿qué es vivir en el amor de Dios? Sino más que guardar sus mandamientos, de complacerlo a Él, de demostrarle nuestro amor. ¿Cuántas veces nosotros como hijos no quisimos vivir en el amor de alguien? ¿Qué hacíamos para vivir en el amor de alguien? Llegábamos tal vez a la casa de alguien y te ayudo. Yo recuerdo que le decían en Guatemala a uno que el ser acomedido le abre a uno las puertas de cualquier lugar. Entonces me enseñaban de que si llegaba a una casa, por ejemplo, llegaba a la casa, la mamá tenía 2 chiquitos que andaba corriendo con ella, le decía, doña Mari, ¿le ayuda a lavar los trastes? Sí, mija, ayúdame. O sin preguntar, venía, me ponía a ayudarla a lavar los trastes, que la ayudó a barrer. Pero era porque yo andaba buscando el amor también. Entonces tus hijos a veces corren a complacerte. Yo veo nietos que quieren estar cerca de sus abuelos y complacerlos y estar ahí y ayudar. A veces, como dice alguien, hacen más estorbo que lo que ayudan, pero lo que ellos quieren es demostrar su amor. Entonces esa es la manera que Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él. Buscar complacerle. A veces nuestros niños se ponen a hacer hasta piruetas para hacerla reír a usted o para hacerlo reír a usted. ¿Qué hacemos nosotros? A veces hay personas que cuando se ponen a danzar viene el pensamiento, uy, estás haciendo el ridículo. No, ¿qué importa si mi Dios se agrada, si mi Padre está sonriendo de que le estoy alabando? ¿Qué me importa lo que piensen nosotros? En tu mente ahí sí debe estar ese canto. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan y que piensen que estoy loco? Porque queremos vivir en el amor del Señor. Cristo vivió en el amor del Padre. Él, cuando iba a hacer algo, oraba al Padre y declaraba que era para glorificarlo a Él, que los milagros que hacían eran para glorificar al Padre. Entonces nosotros tenemos que caminar en ese amor, de que en cada una de las cosas que nosotros hacemos tenemos que evidenciar, tenemos que demostrarles o decirles a los demás que es para gloria del Señor. No es porque nosotros seamos la mejor persona, sino que lo que anhelamos en nuestro corazón es agradar a Dios, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Proverbios 15:29. Lejos está Jehová de los impíos, mas Él oye la oración de los justos. Si a usted le preguntan, ¿usted es justo? ¿Qué diría? Muchos se juzgan y dicen, no, no soy justo, porque aún cometemos errores, pero no somos justos por nosotros mismos. Somos justos porque la sangre de Cristo Jesús está sobre nosotros. Es Cristo el que nos justifica, y te justifica el que tú has creído en Dios. Porque Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Le creyó que había una ciudad celestial y fue en busca de ella. Ofrecía sacrificios porque le había creído a Dios y por lo tanto fue justificado. Entonces en cada ofrenda que tú das, en cada sacrificio de alabanza que tú das, en cada sacrificio de adoración que tú le das al Señor, tú estás siendo justificado, estás volviéndote un justo de Dios, y Él por lo tanto va a escuchar tu oración, va a estar cerca de ti, porque no somos del grupo de los impíos. Algunas personas piensan,
pero ese es un hijo de tal y es un impío, 7 suelas, y a él mire cómo está bendecido. A veces pensamos que las bendiciones son las materiales, pero hay bendiciones que no las podemos comprar nosotros. Aún si fuéramos billonarios, no podríamos comprarla, porque la salvación no se paga con dinero, no se paga con oro, no se paga con plata. La salvación es comprada a precio de sangre. La sangre que Cristo Jesús derramó por ti y por mí. Pero somos justificados porque lo creemos. Porque hay personas que dicen, sí, Diosito, pero no le creen a su palabra. Ni siquiera creen que hay que leerla para vivir. No creen que Dios es el que escucha la oración de los justos. Por eso es que van delante de imágenes a pedirle todavía, porque creen que Dios no los va a poder escuchar. Pero si Dios, Él no se ha cortado, su mano no se ha cortado, Él puede escuchar a todas las generaciones que tengamos todo el tiempo, sin necesidad de oír menos a unos que a otros, de los que guardan su palabra. Isaías 55 del 6 al 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová, buscad a Jehová. Si lo buscáramos como se busca el oro y la plata, ciertamente lo hallaríamos. ¿Cómo? Hagamos la comparación. ¿Cómo agarra usted su salario? Se levanta temprano, se arregla y se va al trabajo, o empieza a trabajar ahora en su casa. Y se esfuerza, y se esfuerza, y se esfuerza y trabaja todo el día. Usted no dice, ay, hoy no tengo ganas, ay, mejor me quedo en la cama, porque lo corren. Si repetidas veces usted no se presenta al trabajo, no hace su trabajo, le van a decir, gracias por los años de servicio, pero necesito a alguien más que cumpla. Entonces, ¿cómo buscamos al Señor? ¿Lo buscamos queriéndonoslo encontrar? Como algunos buscan trabajo, dicen que buscan trabajo pidiéndole a Dios no hallarlo. ¿Cómo buscamos a Dios? Que aquí la palabra dice que mientras que puede ser hallado. Porque va a llegar el momento en que va a venir la tribulación, en que van a venir plagas y Dios ya no va a poder ser hallado. Él ya se va a ver retirado, su Espíritu Santo se va a ver retirado. Ahorita la tenemos más fácil porque el Espíritu Santo está cerca de nosotros. Y cuando tú no sabes cómo decirle algo al Señor y solo gimes de dolor, el Espíritu Santo le dice, Señor, esto es lo que Él te quiere decir. Y el Espíritu Santo traslada tus necesidades al Padre para que realmente tú recibas la bendición que Él tiene para ti. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Usted podrá decirme, hermana, ¿por qué puso ese versículo si nosotros ya no somos impíos? Gloria a Dios que nos hemos vuelto nosotros al Señor. Pero este es nuestro llamado, el hablarles a aquellos que están fuera del camino del Señor, porque el impío es el que conoció a Dios, el que fue pío, el que fue santo y se apartó de Él, el que ya no está agradando al Señor, aquel que ya no tiene las fuerzas tal vez de volverse al Señor. A ese es el que nosotros tenemos que hacer como Cristo, porque Cristo vino por las ovejas perdidas. ¿Estamos nosotros dispuestos a buscar a las ovejas perdidas? Recuérdese, a las ovejas perdidas. No estamos hablando, porque hay iglesias que creen que buscar a las ovejas es irse a otra congregación y a sacar ovejas de allá.
No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellos que se han apartado del Señor. Recordarles la palabra de Dios, hablarles del amor del Señor y hablarnos uno al otro para que así nos exhortemos de lo que a Dios le agrada. Porque a veces es más fácil entre hermanos ver cuál es el problema del otro, pero a veces no nos atrevemos a decir: a Dios no le agrada lo que estás haciendo. A veces está el grupo y empiezan, tal vez en esta congregación, en el nombre de Jesús, que no, pero a veces yo he conocido personas que empiezan a criticar a alguien y decir: no, es que lo que ella debería de hacer, porque es más fácil decir: lo que ella tenía que hacer es esto, lo que ella debió de haber hecho, lo que hubiera hecho fue esto. Pero no cuando está enfrente de nosotros. Yo pienso que si queremos ser como Cristo, si vamos a querer agradarle a Él, debemos de estar dispuestos a que si tú estás con la persona y tú sabes que la persona no está agradando al Señor, darle un consejo, porque el consejo es luz. Pero entiendo que a veces le dices a alguien: hermana, mira, estás haciendo mal algo, y te la echas de enemiga y ya no te vuelve a hablar. Entonces, para eso está la intercesión. Le cuento que nuestra salida ahí es la intercesión. Señor, ilumínala, no elimínala, ilumínala, rescátala, sana su alma, porque a veces lo que la persona está actuando de esa manera porque hay una herida en su alma, en su corazón. Señor, sánala y clamar la sangre de Cristo para que la cubra, para que se arrepienta, para que se vuelva al Señor, para que alcance la santidad y pueda ser partícipe del reino de Dios. Porque es bien bonito decir: yo soy salvo, yo me caso con Cristo. Gloria a Dios, si usted tiene esa convicción, yo también la tengo. Pero también tenemos que tener el amor, caminar en el amor del Señor para pedir por otros, interceder por otros, para que todos seamos rescatados. Segunda de Crónicas 7, 15 y 16 dice: ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Tú y yo somos casa consagrada para el Señor. Tú y yo somos un templo y morada del Espíritu Santo. Y por eso su nombre va a estar allí, en ti. Porque ahorita es la época en que el Señor quiere sellarnos con su Espíritu Santo. Porque recuérdense que hay un momento en que le dicen a los cuatro ángeles que están en los cuatro vientos, les dicen que se detengan hasta que el último de los hijos de Dios sea sellado. Y ese sello es el que está trabajando ahorita el Espíritu Santo en nosotros. Que no nos toque nada de lo que va a pasar en la tribulación, sino que al contrario, seamos salvados, que no vivamos en medio del día de Jacob. Jeremías 33, 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Que tú no conoces. Cuando tú clamas al Señor, cuando yo he clamado al Señor, descubrimos que no hay despropósito en lo que sucede. Que cada una de las cosas que nos suceden, a veces pasamos pruebas para que tal vez nosotros mismos descubramos qué había en nuestro corazón. A veces han habido pruebas en las cuales explotamos
Y después venimos al altar llorando y decirle: la regué, Señor, la regué. No me quedé callada cuando tenía que quedarme callada. Y las palabras que dije, ya no las puedo borrar. Y clamamos al Señor, y clamamos al Señor, y empezamos a pedirle al Señor que nos limpie. Y el Señor nos revela en qué nivel estamos, qué tanto le hemos creído. Y así como eso nos lo revela, Él quiere revelarnos más cosas. Con el accidente de mi hijo me pude dar cuenta del poder que hay en la palabra de Dios, del poder que hay en la oración. No esperes a pasar por una prueba como la que yo pasé para aprender. Mejor guarda sus mandamientos, busca hacer lo que le agrada a Dios y Él te va a responder. Por misericordia, en mi caso llegó el momento difícil y pude agarrarme de las promesas de Dios. Pude decirle al Señor: Señor, he fallado muchas veces, pero he buscado el agradarte, he buscado el servirte, he envejecido aquí en la iglesia tal vez, pero ha sido porque te amo. Y te amo con todo mi corazón. Y tu palabra dice que todo obra para bien para aquellos que te aman y buscan hacer tu voluntad. De esa manera quiere el Señor revelarse a ti. Quiere tocar en esta tarde tu corazón y que tú tomes el rema, que es que Él está atento a tu petición, a tus ruegos. Si tienes que volverte de algo, vuélvete. Pero no dejes de caminar en el amor que Cristo caminó, porque es lo que le agrada al Padre. Que perdonemos. Caminar en amor es: perdonemos las faltas. No le retengamos los pecados a nadie, porque lo único que vamos a lograr es tener una atadura a esa persona, y que a la hora que venga el Señor no vamos a poder subir, porque va a ser más lo que nos jala hacia la tierra que lo que nos lleva hacia allá. Recuérdese que los globos que a veces suben al cielo es porque están llenos de aire. Nosotros necesitamos ese aire, ese oxígeno, el Espíritu de Dios adentro de nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Yo te doy gracias porque tú eres un Padre amoroso, que nos escucha, que está atento a nuestro clamor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hijo. Te doy gracias porque tú eres mi Padre. Te doy gracias porque he sentido tu amor, yo he sentido tu protección. Sé que tu oído, Señor, está, Padre amado, atento, Señor, a mis oraciones. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias, Señor. Enseña, Señor, a cada uno de mis hermanos, amado mío, a buscarte, a anhelar, Señor, entrar en tu presencia para que tú seas quien nos consuele. Aquel que necesita consuelo, que seas tú su consolador. Aquel que necesita de tu presencia, Padre, concédeselo. Da el anhelo, Señor, en sus corazones de, Señor, amarte cada día más. Enamora, Señor, a tu pueblo. Enamora, Señor, a tu pueblo, papá, para que sean parte, Señor, de tu novia. Porque tú vienes por una novia que te ame, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que escuches, Padre, la oración de cada uno de tus hijos. Que tu oído, papá, esté atento, Señor, a cada uno de ellos, para que ellos puedan experimentar, Señor, tu amor en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, papá,
Amén y amén. Gracias, Cristo. Dios les bendiga, el Señor los guarde y que el Señor les dé paz a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.